Buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Sofía y hoy les presento mi actividad Evidencia de aprendizaje segunda unidad de Anatomía y Fisiología. En primer lugar les presento el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco son los sucesos que ocurren entre la sístole y la diástole. El ciclo se inicia como un potencial de acción en el nódulo sinusal que se propagará por las aurículas, provocando su contracción. Las aurículas son estas. Al contraerse se expulsa toda la sangre que contiene hacia los ventrículos. En esta fase las válvulas audioventriculares mitral y tricúspide están abiertas, mientras que la sigmoidea aórtica y pulmonar se encuentran cerradas. Al final de esta fase, la sangre contenida en el corazón se encontrará en los ventrículos, dando lugar a la siguiente fase. Contracción o sístole ventricular. Cuando la aurícula se contrae, la presión en la aorta desciende. Porque la válvula aórtica permanece cerrada. La presión auricular aumenta, lo que provoca que se abra la válvula mitral, con lo que la sangre pasará al ventrículo. El volumen auricular continúa aumentando, porque la válvula aórtica permanece cerrada. Fase 3, fase de expulsión. La presión del ventrículo es ya mayor que la aorta. La presión del ventrículo es ya mayor que la aorta, con lo que la válvula aórtica se abrirá para permitir la salida de la sangre y desciende la presión en el ventrículo. El volumen ventricular va disminuyendo mientras aumenta el flujo de la sangre de salida. Cuando la presión ventricular sea menor que la aórtica se cerrará. Y entraremos a un proceso de diástole. La relajación o diástole en la fase 4. Es cuando las presiones interventriculares derecha e izquierda disminuyen. Es el periodo en el que la sangre entra al sistema nervioso procedente de los ventrículos. Los ventrículos van relajándose y el espacio cintural se expande, al mismo tiempo que la presión desciende. Una vez que la presión ventricular queda por debajo de la presión auricular, las válvulas auriculoventriculares se abren para iniciar la fase de llenado. ¿Cuántos tipos de circulación se conocen y cómo se llaman? Existen dos, que es la circulación menor y la circulación mayor. Estos son los dos tipos de circulación.
El lado derecho trabaja como bomba del circuito pulmonar, mientras que el lado izquierdo del corazón trabaja como circuito sistémico. El lado derecho del corazón bombea sangre carente de oxígeno, procedente de los tejidos hacia los pulmones, y la impulsa a través de las arterias a todos los tejidos del organismo. ¿Cuál es la anatomía estructural de arterias, arteriolas y capilares? Arteria. Arteria. Su principal característica es que lleva sangre rica en oxígeno, proveniente del corazón hacia el organismo, ramificándose dependiendo de la forma que adopten y el hueso o órgano junto al que corran es como se nombra. Por ejemplo, coronaria, renal o humeral. Arteriola. Son vasos musculares, sus diámetros son variables. Las metaarteriolas no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes. Los capilares son vasos sanguíneos extremadamente delgados. Estos permiten el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, o entre la sangre y el aire que ha penetrado a los pulmones. ¿Qué son y qué función tienen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas? La arteria es cada uno de los vasos que lleva la sangre oxigenada, exceptuando las arterias pulmonares, desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. Esta es una arteria, o sea, es más gruesa. Nacen de un ventrículo. Sus paredes son muy resistentes y elásticas. La función de las arterias consiste en transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen unas paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta. La arteriola es un vaso sanguíneo de diámetro menor de 40 a 100 micras según la bibliografía consultada, dependiendo su diámetro del grado de contracción arteriolar, que resulta de ramificaciones de las arterias y conduce la sangre hacia los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar los vasos varias veces, por lo que pueden alterar mucho el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro. Están formados solo por una capa de tejido, lo que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y las sustancias que se encuentran alrededor de ellas. La función de los capilares consiste en el intercambio de líquido, nutrientes y electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son muy finas y tienen muchos poros capilares diminutos, que son permeables al agua y otras moléculas pequeñas. La vénula es el vaso postcapilar de color azul que se origina en el espesor de los tejidos
Las vénulas son uno de los 5 tipos de vasos sanguíneos. Arterias, arteriolas, capilares, sanguíneos, vénulas y venas. Las vénulas son pequeñas venas que conducen la sangre desde los capilares hacia las venas. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor, formando una vena. Y la vena es un conducto o vaso sanguíneo que se encarga de llevar la sangre de los capilares sanguíneos hacia el corazón. Por lo general transporta desechos de los organismos y dióxido de carbono, aunque algunas venas conducen sangre oxigenada, como la vena pulmonar. Las venas funcionan como conductos para el transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón. Igualmente importante es que sirven como una reserva importante de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las venas son finas, aún así, tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse, y de esa forma actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, mucha o poca, dependiendo de las necesidades de la circulación. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? El 84% de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica y el 16% en el corazón y los pulmones. Del 84% que está en la circulación sistémica, el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 13% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%. Resulta sorprendente el bajo volumen de sangre que hay en los capilares, aunque es allí donde se produce la función más importante de la circulación, la difusión de las sustancias que entran y salen entre la sangre y los tejidos. ¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? Presión sistólica o alta o presión sistólica o la baja. En las arterias pulmonares la presión también es pulsátil, pero bastante menor. La presión sistólica arterial pulmonar alcanza un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio con una media solo de 16 milímetros de mercurio. La media de la presión capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio. Aún así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es el mismo que en la circulación sistémica. Teoría básica de la circulación, de la función circulatoria. Recogida por 3 principios básicos: control de flujo ejercido por las necesidades de los tejidos y control del gasto cardíaco ejercido por la suma de flujos tisulares particulares. El control de presión arterial ejercida de manera independiente por flujo sanguíneo local o gasto cardíaco. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Tejido, venas, corazón. Corazón bombea las arterias. En general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del gasto cardíaco.